Hola chicos, filosofía 3. Bueno, vamos a ver. La filosofía es la ciencia más vieja del planeta, se puede decir. Entonces, a la hora de dividirla y ver sus partes, te puedes imaginar que ha habido cantidad de intentos. Y los encontrarás. Y seguramente mejores que el que yo te voy a exponer. No obstante, como tengo que exponerte alguno, parece ser que el que tiene bastante predicamento o fama es, o respeto, es el que hizo Christian Wolff, un filósofo austriaco o alemán. Bueno, en aquel tiempo era lo mismo, estaba unido el Imperio Germánico. Siglos XVIII, XVII, XVIII. Bien, este señor dividió la filosofía en tres grandes grupos. Filosofía de la realidad. Recuerda que real viene de res, sin X, res, rerum, que significa cosa. La calle real no es por donde pasó el rey y la llamaron real, no. Esa sería la calle regia. La calle real es porque pasaban las cosas, por donde pasa todo el mundo. Camino real, calle real, que ha parado casi siempre en la calle mayor. Bueno, o sea que, lo primero, la realidad de las cosas. De las cosas concretas y abstractas. Es curioso las conexiones que tiene la gramática con la filosofía. Porque la gramática, en buena parte, es la filosofía del lenguaje. Pero bueno, en buena parte. Entonces, esta parte de la realidad es lo que él llama la metafísica. O sea, sobre lo físico, él va más allá. Buscando el porqué de la física. De la física, un pasito más y buscar el porqué. La metafísica la divide en general, como la misma palabra indica, será para todo ser. ¿Y cuál es? Este sería el objeto material, es decir, lo que se estudia, y el objeto formal, es decir, el aspecto, la forma de esa búsqueda, de ese conocimiento, serían pues lo que hemos dicho ya un montón de veces, las últimas causas. Últimas causas y principios. Últimas causas y principios. Metafísica general, objeto material y objeto formal. Si quieres pongo aquí objeto material y aquí objeto formal. Metafísica especial. Y al hablar de especial, no creas que esa palabra la han puesto porque sí. No. Es porque responde a la palabra especie. Y especie es lo resultante de una clasificación. Una clasificación que para hacerla se ha tenido que establecer una relación, tú lo sabes, ¿cómo era la relación de equivalencia? Para que salieran los subconjuntos, pues esos subconjuntos, esa partición hecha del conjunto general, cada parte era llamada especie. Y entonces, claro, aquí, si se ha hecho ya una clasificación del conjunto universal, pues salen los siguientes. Primero, la cosmología. Cosmo, universo. Logos, conocimiento del universo. Que se preocupa de los... O sea, el objeto material sería los seres, el cosmos,
pero considerado como conjunto de seres inertes, sin vida. Objeto formal, pues lo mismo, descubrir sus últimas causas y principios. Cosmología. Psicología. Aquí ya nos damos cuenta de que ha cogido ya no los seres inertes, sino los seres vivos, especialmente el hombre, especialmente el hombre. La verdad es que en el mundo de hoy se ha dado una importancia impresionante, porque la tienen, a los animales, que son nuestros compañeros de pasaje. Vamos en el mismo barco. Y donde vayan ellos, vamos nosotros y viceversa. Y por último, sería otro ser. Un ser abstracto, sacado por la humanidad. En todas las culturas, desde que el hombre empezó a tener consciencia, que sería el Dios. Y a esa parte de la metafísica especial se le llama la teodicea. Bien, de Dios. Y, claro, aquí ya no podemos decir últimas causas o principios, sino que sería Dios considerado como causa primera de todo ser. Causa primera de todo ser. Es evidente que este libro tiene un prisma cristiano. En el año 66, la religión era todavía decisiva en la sociedad, movía los estamentos que han sido movidos por la religión. Fíjate en Historia del Arte y de la Cultura cómo vemos efectivamente que el hombre ha movido al hombre a través de la religión. Era más fácil cambiarle un Dios, decir Dios quiere esto, que cambiarle y convencerle del cambio de su conducta. Es decir, ha sido un sentido práctico. Pero los filósofos, muchos filósofos, entienden que la materia no podría ser eterna y entonces conceden esa prerrogativa de eternidad a un ser. Ese ser le puedes llamar Dios. Con él entendemos pues un montón de cosas. Bueno, luego de la realidad, dice, ahora vendría la teoría del conocimiento, o el estudio del conocimiento, es decir, el estudio de la herramienta que nos proporciona todo esto. ¿Es una herramienta válida? ¿Está trucada la herramienta? ¿Existen otras herramientas? El conocimiento. ¿Cómo se maneja esa herramienta? ¿Cómo se maneja el conocimiento? Vale. Y lo divide en dos grandes grupos, que son la lógica, que viene de logos, conocer, conocimiento, y la epistemología, que epistemo también es otra raíz de la palabra conocimiento. La lógica sería algo así como la ciencia instrumental para pensar bien. La lógica, que sería la ciencia instrumental, fíjate que yo te he puesto al principio el instrumento, instrumental
para pensar bien. Para pensar bien, es decir, correctamente, no equivocadamente. Para pensar con corrección. ¿Lo ponemos con el adverbio bien? Vale, pues vamos a ponerlo con el adverbio bien. Bien o correcto. Y la epistemología sería la teoría del conocimiento. O teoría del conocimiento. No sé por qué yo, de estudiante, me había quedado con que epistemología era el estudio, la consideración de los intereses de los humanos. Es decir, de lo que inquieta, de lo que mueve. Claro. Cogido de otra forma, podría ser también el conocimiento, que nos inquieta. Pero no, parece ser que es el conocimiento. Objeto formal de la lógica. Pues el conocimiento. Y objeto formal, pues sería la verdad formal. La verdad formal que estriba ¿en qué? En la coherencia del conocimiento con la realidad. Coherencia del razonamiento. Coherencia del razonamiento bueno, no es con la realidad vendrá luego en la epistemología. Verdad formal, es decir, la coherencia del razonamiento. Coherencia significa que han de ser compatibles las distintas verdades que vayamos deduciendo. Si llegamos yendo con las mismas normas que nos ha mandado la lógica y llegamos a conclusiones opuestas o contradictorias, ahí no hay coherencia, algo fallaría. Bueno, pues de esto es también de lo que se preocupa la lógica, de que haya coherencia del razonamiento. Y en la epistemología o teoría del conocimiento, el objeto formal también es el conocimiento, pero el objeto formal ya es lo que llamamos la verdad. Esa joya, esa perla que todo el mundo quiere tener. No, la verdad la tengo yo. Yo sé la verdad. Yo sé la verdad. Vale. ¿Y qué sería la verdad? Pues una definición muy fácil, sería la coincidencia ¿de qué? De nuestro razonamiento, del razonamiento con la realidad. Me he acordado de una persona polemista, dialéctica, de lo que le gusta discutir, todo esto. Y parte de la base, bueno, genial para ella, no para los demás, decir, bueno, vosotros podéis pensar lo que queráis, pero la realidad es esta. Y dice, la realidad es esta, pues queriendo decir, la realidad la tengo yo. O sea, vosotros pensáis, pero la realidad la tengo yo. Genial. Ese argumento muy bueno. Entre comillas. Y por último y tercer gran bloque de la división del señor Wolff, que no lo he puesto, pero merece la pena que lo pongamos por aquí, Christian Wolff, para que busques algo sobre él. Y nos agradecerle el esquema que nos ha dejado. Sería la de la conducta.
Evidentemente, si todo el conocimiento no sirviera para un proceder, para una actuación, para una praxis, para dirigir actos humanos, no tendría mucho sentido. Más bien, ninguno. Y entonces, dice filosofía de la conducta. Y la divide en dos grandes grupos, una de normas, llamada ética. Ponemos aquí normativa. Y otra descriptiva, que es la sociología. Y cuando pongo aquí sociología, hoy ya es una rama tan nutrida, tan estudiada, que realmente es fácil que te la encuentres ya desgajada de la filosofía. Que te la encuentres, pues al igual que las matemáticas, al igual que la física, la química, como asignatura aparte. Pero bueno, como el señor Wolf nos la colocó aquí, pues aquí la vamos a colocar. La ética, que es una normativa, nos dice poco más o menos, hablando en plata, nos da elementos o argumentos, para separar, para discernir, separar lo bueno de lo malo, el bien del mal. Y estudia para ello tres cosas: el objeto del bien y del mal, es decir, el acto en sí, el matar, bueno, sería el objeto. El fin, que sería el para qué, la finalidad, para heredar yo. Y por último, las circunstancias, entre las que estarían los famosos medios. El fin justifica los medios, es decir, las circunstancias, como yo. Oiga, ¿y usted cuándo lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Era de noche? ¿Era de día? ¿Fue queriendo? ¿Sin querer? Etcétera. Perdón si suena macabro, pero bueno, es el ejemplo que se me ha ocurrido. Para poner uno malo, asesino. Que no ofreciera dudas. Y esto sería la ética. ¿De qué se preocupa la ética? Pues ya lo hemos visto, se preocupa de los actos, o sea, objeto serían los actos humanos, y la verdad formal, pues sería el conseguir la moralidad. ¿Qué es moral? ¿Qué no es moral? Que una versión sencillita de la moralidad sería, pues, la convivencia armónica y mantenible. Y de la sociología, y perdón por el apuro que estoy haciendo aquí, ya no es una ciencia normativa, es una ciencia descriptiva. Es decir, en la sociología nos fijamos qué es lo que pasa en la sociedad y lo describimos, lo decimos. O sea, es algo así como narrativa. Se preocupa la sociología de la actividad, o sea, hechos sociales, actividad externa, es decir, que se ve, que es visible, espontánea, ¿de quién? De la masa humana. ¿De quién es? De la masa humana, ya no del individuo. Del individuo sería la ética. De la masa humana, del hombre en grupo. Humana. Y el objeto formal sería, pues, ver
la influencia o relaciones de unos hechos con otros hechos, cómo unos generan otros y cómo se relaciona esa manifestación que ha habido con qué otros hechos sociales. Es decir, la influencia de los hechos sociales o interrelación, influencia del hecho social entre sí, unos con otros. Cómo se relacionan los hechos sociales que vemos, que describimos entre sí. Esta sería una división de la filosofía. Es cuestión luego, ya, si tienes que aprendértelo para un examérico, pues ir viendo parte por parte, buscándole la lógica, nunca mejor dicho, de las tres partes en que divide la realidad de las cosas, el conocimiento, la herramienta para el conocimiento, y la conducta o la repercusión en la vida, en los hechos del hombre y sociales. La metafísica, es decir, coger el mundo físico y buscarle las últimas causas y principios más allá. General, para todo ser igual. Especial, es decir, ya por especies, hemos cogido por una parte los seres inertes, por otra los seres vivos y por otra Dios. Y entonces dentro del conocimiento, las normas para pensar bien, para no pensar equivocadamente, que sería la lógica, que estudia el conocimiento, y dentro del objeto formal pues sería la verdad formal, es decir, que haya por lo menos coherencia del razonamiento, que unas verdades no se opongan a otras, tiene que haber coherencia, tienen que ser las verdades todas juntas, tiene que ser un puzzle donde ninguna desentona. La que desentone es que no es verdad, no podría estar ahí y habría que excluirla, sacarla. Y por último, con respecto a la conducta, pues si atendemos a las normas, el conjunto de normas sería la ética, que nos da toda una serie de principios, de visiones, de factores para separar, para distinguir el bien del mal. Y ahí se estudian el objeto de los hechos humanos, el fin de los hechos humanos y las circunstancias de los hechos humanos. Atenuantes, esas serían las circunstancias. Eximentes, que te dejan sin culpa, serían también circunstancias. Y por último, ya no del hombre como individuo uno solo, sino como masa, como sociedad. Es una sociedad descriptiva, ya no es normativa, y estudia la actividad de la masa humana, la actividad de la masa humana, siempre que sea externa, es decir, que se haya manifestado. No, porque yo sé que está pasando eso. Oye, pero si no se nota nada, eso no, te lo estás inventando. Tiene que notarse signos externos y espontánea. Es decir, que no haya sido obligada, no, es que iban con el cañón y por eso detrás y por eso huían. O sea, no huían porque quisieran espontáneamente. No. Es que les estaban amenazando. O sea que tiene que ser espontánea. Y como objeto formal estudiaba la influencia de los hechos sociales entre sí. Hasta luego, filósofos.